José Gabriel Condorcanqui Noguera fue para sus contemporáneos descendiente directo de la nobleza imperial del Tahuantinsuyo por su parentesco con Túpac Amaru I, el último príncipe inca que resistió a los conquistadores. Para las autoridades del virreinato del Perú fue el indio que tuvo el atrevimiento de levantarse contra su majestad el rey de España. Para el Perú contemporáneo fue el hombre que emprendió una lucha encarnizada contra un gobierno extranjero, que aunque significó su derrota y muerte, sirvió para que sea considerado como uno de los personajes que contribuyó a crear conciencia de la identidad nacional. Para la historiografía moderna, fue uno de los grandes personajes de la historia americana y el caudillo que dirigió la primera gran rebelión contra el Imperio Español en América con el nombre de Túpac Amaru II. Aunque la rebelión de Túpac Amaru fue la más grande insurrección contra los españoles en el continente americano, no fue la primera que registra nuestra historia. En 1742, un cacique de nombre Juan Santos Atahualpa, que proclamaba ser descendiente de ese soberano, puso en pie de guerra contra los extranjeros a los pueblos de la selva que habitaban en la zona conocida como Gran Pajatén, que está conformada por las regiones de Pasco, Junín y Ucayali. El movimiento se extendió por lo menos durante 14 años, hasta 1756, cuando inexplicablemente se perdió el rastro de caudillo, como lo narra el propio virrey de entonces, José Antonio Manso de Velasco. Mientras se sucedían estos acontecimientos, en Yauyos, hoy en la región de Lima, se organizaba una conjuración contra las autoridades de la provincia, a lo que reaccionó Manso de Velasco cuando ordenó el arresto y ejecución de los implicados. Uno de ellos era Francisco Inca, que huyó con destino al Huaytambo y junto con su suegro y su yerno asaltaron el cuartel de Huarochirí en julio de 1750, apoderándose de armas, pertrechos y ganado. Para detenerlos, el virrey envió desde Lima un ejército al mando de Melchor Malo de Molina y Espínola, segundo marqués de Monterrico, que propuso a los rebeldes que depusieran las armas a cambio de un indulto, pero había una condición: tenían que revelar el lugar donde se hallaba escondido su jefe. Los pobladores del distrito de Langa no sabían qué partido tomar, si estar a favor o en contra del levantamiento, y como temían una represalia, entregaron a Francisco Inca, que fue arrestado y ahorcado el 22 de agosto de 1750. Transcurrieron 30 años sin que se escuchara de algún intento de rebelión, cuando, en marzo de 1780, el fraile Gabriel de Castellanos afirmó que había oído de una conspiración contra las autoridades del Cusco que se oponía a los nuevos impuestos que desde España estableció el ministro de Indias José de Gálvez a las colonias americanas. Ese movimiento, que sería conocido como la conspiración de los plateros, fue desarticulado y algunos de sus jefes, como Lorenzo Farfán de los Godos y Bernardo Tambo Guaxo Pumayali, fueron ejecutados. El levantamiento de Juan Santos Atahualpa en la selva de Junín en 1742, la revuelta de Francisco Inca en Huarochirí en julio de 1750,
la conspiración de Lorenzo Farfán de los Godos y Bernardo Tambo Huaxo Pomayali en Cusco en marzo de 1780. Intentos de rebelión, cuyos desenlaces no produjeron los resultados que sus caudillos hubieran querido. Sin embargo, todos esos antecedentes poco halagüeños no detendrían al protagonista de la gran gesta de 1780. José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, nació en Sorimana, en la provincia de Canas, en Cusco, el 19 de marzo de 1738. Era mestizo y no indio, como se ha creído a largo tiempo, y poseía una vasta formación histórica y literaria, merced a la educación que había recibido del sacerdote Antonio López de Sosa y de los jesuitas que dirigían el colegio para caciques San Francisco de Borja y San Fernando en el Cusco. Esa formación intelectual lo convirtió en un ávido lector que se deleitaba leyendo Las Siete Partidas, una obra que se atribuye al rey Alfonso X, los comentarios reales de los incas, de Garcilaso, y obras de Voltaire. Además de su lengua materna, el quechua, hablaba castellano y latín, y es posible que haya asistido a clases de artes en la Universidad de San Marcos, como narra el historiador Carlos Daniel Valcárcel en su libro La rebelión de Túpac Amaru de 1947. En lo que concierne a sus títulos y propiedades, por parte de su padre, Miguel Condorcanqui del Camino había heredado el título de cacique de Tungazuca, Pampamarca y Sorimana, y tenía plantaciones de hoja de coca en la provincia puneña de Carabaya y chacras en la provincia cusqueña de Tinta. Era dueño de minas de plata, y las vetas de ese mineral eran transportadas en sus 350 mulas hasta el cerro de Potosí, en Bolivia, y hasta Buenos Aires, que era capital del recién fundado Virreinato del Río de la Plata. Por su educación católica, trabó amistad con el sacerdote Ignacio de Castro, que era rector del Colegio San Bernardo en Cusco, y con el eclesiástico panameño Agustín de Gorrichategui, que era también rector en el seminario de Santo Toribio, en Lima. Y es posible que en la capital conociera a José Baquejano y Carrillo, que fue uno de los precursores de nuestra independencia. Como vemos, José Gabriel Condorcanqui Noguera era un próspero hombre de negocios, bien relacionado con comerciantes y empresarios, conocía la obra de los filósofos franceses y gozaba de la amistad de las autoridades de la Iglesia. Por todo eso, era una de las personalidades más ilustres de la sociedad cusqueña de la época. En 1776, el cacique presentó los documentos que le acreditaban como descendiente directo de los incas, para que la Real Audiencia de Lima lo reconozca como miembro de la nobleza imperial, con los títulos de Túpac Amaru II y Marqués de Oropesa. Pero el pedido fue finalmente desestimado y el cacique estaba decepcionado. Los incas crearon el concepto de la mita para que sus habitantes pagaran un impuesto al Estado con trabajo, ya que no conocían la moneda. Según esta ley, todos los hombres casados de entre 18 a 50 años debían realizar múltiples trabajos. Por ejemplo, construir caminos, puentes, templos, fortalezas y canales de irrigación, además de criar el ganado, trabajar en las minas, labrar el campo y fabricar armas. Y como dice el historiador Valdemar Espinosa Soriano en su libro Los Incas, prestar otros servicios, como hacían los chasquis, los músicos, además de otras actividades. Tras la conquista española, los invasores distorsionaron ese concepto y lo llevaron al abuso cuando en 1574 el virrey Francisco de Toledo dispuso que de ahora en adelante los indios estaban obligados a trabajar en las minas durante un año a cambio de un salario que, como imaginaremos, era una cifra ridícula. Consecuencias de este trabajo como el esfuerzo físico excesivo,
las enfermedades, la exposición al polvo de carbón, la humedad, el ruido, las lesiones provocadas por golpes accidentales y la deformación del cuerpo cuando éste adopta posturas incómodas por tiempos prolongados, liquidaron las vidas de cientos de miles de seres humanos en los siguientes 2 siglos. Otro mandato, los repartos, llegaban al absurdo, porque los pobladores estaban obligados a comprar forzosamente y a un precio elevado objetos que no utilizaban. También estaban los obrajes, que eran los talleres donde estaban obligados a laborar en la industria textil, y los pongos, que eran el servicio doméstico forzoso en las casas de los funcionarios. Disgustado por el veredicto que recibió, que no lo reconocía como noble inca, Condorcanqui Noguera regresó a Lima y presentó a fines de julio de 1777 un reclamo, ya no para solicitar un título nobiliario, sino para pedir que los indios de su provincia de Tinta fueran liberados del trabajo inhumano de las mitas. Y cuando llegó desde España la noticia de nuevos impuestos, como la aduana, que se agregaba a los ya existentes, como la alcabala, el quinto real y el almojarifazgo, también protestó y también fue rechazado. Así que entendió que no le quedaba otro camino que la fuerza de las armas. El sábado 4 de noviembre de 1780, un funcionario español, Antonio de Arriaga, corregidor de Tinta, que por su crueldad con los indios se había granjeado el odio de estos, participaba de un banquete ofrecido por el alcalde del pueblo para celebrar el cumpleaños del rey de España. Túpac Amaru también estaba presente e insistió en acompañarlo a su casa en Tinta. El corregidor accedió. Cuando pasaron por el sector de Huancoracay, los indios del cacique, que previamente habían recibido órdenes de este de que los esperaran escondidos, salieron de entre los matorrales, aprendieron a Arriaga y lo condujeron prisionero a Tungazuca. Había empezado la insurrección.